Hola, hoy es 1 de octubre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy os quiero hablar sobre la inteligencia artificial. Sí, esto es un tema poco novedoso, pero os voy a hablar desde una perspectiva quizá algo diferente, que es el de la aplicación de la inteligencia artificial a las redes o a la gestión de redes. Y de hecho, realmente hoy va a ser el primero de varios episodios, no sé en qué orden los haré ni cuándo será el siguiente, en que os hable un poco de cómo se puede aplicar la IA a la gestión de redes, a cómo configurar, mantener, eh, adaptar el comportamiento de una red de una manera mucho menos supervisada por personas y mucho más automatizada, y teniendo a lo mejor una información mucho mayor en cuanto a muchas más fuentes de información, mucho más sensores en la red que reportan cosas que están pasando a nivel de los dispositivos que forman la red y también a nivel de la experiencia o la calidad con la que se están prestando los servicios que están siendo cursados en esa red. Vale, ahí hay un montón de mecanismos que se pueden utilizar. Pero antes de todo eso, esto sería como una introducción a lo que vendrá en otros episodios, quería hacer una breve reflexión sobre cómo la IA realmente está avanzando y cómo cada vez es más potente desde el punto de vista de redes. Y voy a usar un ejemplo que es más docente y quizá menos aplicado a lo que una IA en general se plantea que vaya a hacer en cuanto a gestión de redes, que es más tareas de configuración específica de ciertos parámetros. Por ejemplo, podemos pensar en cómo configurar las radios de una red Wi-Fi que tiene múltiples puntos de acceso para adaptarse a las condiciones en cuanto a demanda de tráfico y en cuanto a usuarios conectados. Ese sería un caso muy concreto y muy, digamos, muy realista de para qué se está empezando a aplicar la IA. Pero yo, como sabéis, pues doy clase en la universidad y este año en una asignatura que se llama Redes y Servicios de Comunicaciones Avanzados, que trata de poner en práctica conocimientos de redes básicos, de redes a nivel IP, a nivel de protocolos de transporte, a nivel de protocolos de encaminamiento. Este año les estoy intentando empujar, motivar, más que empujar, a que utilicen la inteligencia artificial, las herramientas que tienen a su disposición y que en cualquier forma pueden utilizar, pero de una manera que llamo responsable. ¿Por qué? Porque yo creo que un ingeniero tiene que aprender a usar la inteligencia artificial. Ahora a lo mejor lo puede utilizar para aprender mejor una asignatura, pero en el futuro lo va a poder utilizar para gestionar una red, por ejemplo, que enlaza un poco con el punto inicial y que seguiremos en otros episodios a futuro. Pero yo hasta hoy pensaba que la inteligencia artificial era una herramienta muy potente para cierto tipo de tareas, por ejemplo, programar. Esta asignatura hay que programar y les invitamos a que utilicen la inteligencia artificial para generar primeros esquemas de código, trozos de código de funciones que a lo mejor no sepan a priori, que les explique la inteligencia artificial cómo se hacen ciertas cosas en un lenguaje de programación concreto que es C, que realmente lo que ellos y ellas deberían saber es cómo programar, cómo tener la mente adaptada a lo que significa programar. Pero el lenguaje concreto pues es algo que ahora empieza a ser menos relevante teniendo estas herramientas tan potentes como la inteligencia artificial. El caso es que yo asumía que, y había hecho pruebas, que el tipo de código que les pedimos en la asignatura, en el proyecto que tienen que hacer, pues es algo que una inteligencia artificial más o menos va a resolver de manera bastante satisfactoria. Y hemos hecho, bueno, la idea es que aprendan a usarla, luego en las evaluaciones obviamente no van a disponer de herramientas de inteligencia artificial, pero sí durante todo el proceso. Pero lo que quería contaros es que yo pensaba, ingenuo de mí, que todavía la inteligencia artificial para otro tipo de tareas que tienen que ver con redes en cuanto al aprendizaje de redes, como puede ser la planificación de esquemas de direccionamiento IP, que os podéis preguntar qué es eso, pues es básicamente, yo tengo una red con un escenario de red que puede estar dividido en diferentes subredes y tengo un espacio de direccionamiento que tengo que ser capaz de asignar de la manera más eficiente en dichas subredes. ¿Vale? Esto es algo que en la vida real hay que hacer y bueno, aunque para enseñar a que esto lo aprendan a hacer bien, pues ponemos condiciones de contorno, de contexto un poco diferentes a la que en la vida real, bueno, es algo muy, muy útil, muy importante que aprendas. Que aprendas que una subred IP no puede tener cualquier tipo de tamaño, que un espacio de direcciones
que te doy para que utilices no lo puedes dividir de una manera aleatoria, tienes que dividirlo de cierta forma y que hay que hacerlo de la manera más eficiente posible porque en el futuro puede haber mayores necesidades y si has hecho una asignación eficiente podrás tirar de las direcciones que te queden libres siempre y cuando las direcciones que tienes son suficientes para todo lo que necesitas. Si no lo has hecho, no podrás. Pues bien, hay un problema de direccionamiento que les pido cada año, que es un problema que necesita cierta lógica. No es tan sencillo, no es una serie de reglas. Al final todo se basa en reglas, pero no es una aplicación de reglas tan directa y pensaba que la inteligencia artificial no iba a ser capaz. Básicamente les doy un escenario con diferentes subredes, les doy el bloque de direcciones de partida, direcciones IP versión 4, del que deben partir, y no les pido que hagan el direccionamiento, le digo los requisitos de cada subred. Esta tiene que tener capacidad para 20 equipos, este para 10, esta para 40, no lo sé, no me acuerdo. Y en vez de pedirles que hagan el direccionamiento, que eso sí que me creo que una inteligencia artificial lo haría bastante fácil, le pido que observen la salida de un comando traceroute desde un elemento de red a otro. El comando traceroute, si no lo sabéis, básicamente imprime por pantalla los saltos intermedios a nivel IP, los routers que va atravesando un paquete, supuesto que esté configurada la red para permitir el tráfico que se genera y que se utiliza para esa aplicación traceroute. Y en base a esa salida, saber qué direccionamiento fue asignado para el escenario que tenemos, del bloque de partida, que no tiene por qué ser un direccionamiento óptimo. ¿Vale? De hecho, les pregunto, dime qué direcciones han asignado, dime qué bloques quedan libres y ahora te pido, a partir de estos bloques libres necesito una subred más, mira a ver si es posible, en el caso que les pido no lo es, y les digo por qué no es posible y cómo lo podríamos haber hecho para que fuera posible. Eso requiere una cierta lógica no tan trivial de lo que una inteligencia artificial yo pensaba que podía ser capaz de hacer, y mi error ha sido que, ha sido capaz de hacerlo, pero al nivel de que la solución que yo tengo es exactamente la misma. Aquí hay poco margen de dar variaciones, porque es un esquema muy concreto y demás, de la misma solución que ha hecho a la primera. Y la manera en la que he hecho el prompt no es un prompt muy currado, es simplemente toma el PDF del ejercicio, resuélvelo, por favor. Básicamente ha sido así. De hecho, podría incluso mirar qué prompt he utilizado. Sí, puedes, por favor, resolver el ejercicio que te adjunto. Ha sido el prompt mandándole el PDF. Y lo he hecho perfecto a la primera. ¿Con qué? Con Gemini, el modelo 2.5 Pro, que es el que tenemos, uno de los que tenemos acceso en la Universidad Carlos III de Madrid como parte del PDI, de los estudiantes también tienen acceso al mismo modelo, o los mismos modelos. Así que simplemente quería reflexionar sobre esto, de que la inteligencia artificial cada vez es más potente. No es nuevo, no estoy contándoos algo que os vaya a sorprender, pero que va muy rápido y que yo creo que esto es algo que tenemos que aprender a utilizar más que, digamos, cerrarnos a no utilizarlo. Yo soy totalmente partidario. Este año es el primero que hago este experimento de fomentar el uso de la IA en una asignatura. Vamos a ver cómo sale. Probablemente os pueda contar en unos meses, en enero, febrero, cómo fue, o en diciembre incluso. Pero me sorprende, diría que gratamente, que sea capaz de hacer este tipo de cosas y creo que hay que aprender a sacarle partido. Simplemente era una reflexión. Ya llevo 8 minutos y pensaba que iba a ser un episodio corto, así que, como siempre os digo, si os ha interesado, por favor, hacedme llegar ese tipo de comentarios positivos. Si no os ha interesado, también decidme qué creéis que os podría interesar más. Y nos vemos prontito. Chao.